acorde a las sentencias del Tribunal Constitucional números 42 del 2004 y 17 del 2010, los principios constitucionales tributarios constituyen conceptos jurídicos indeterminados, ya que su contenido jurídico no ha sido delimitado por la Constitución. Es así que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, es quien debe realizar este trabajo dando un contenido y alcance a dichos principios. Pues bien, estos principios se encuentran recogidos en la Constitución de forma expresa, entre los cuales tenemos reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Principio de reserva de ley. Este principio se encuentra regulado de forma expresa en el artículo 74 de la Constitución, en donde se señala que los tributos se crean, modifican o derogan exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, excepto los aranceles y tasas. Asimismo, señala que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar el principio de reserva de ley. Adicionalmente, respecto de los alcances de la reserva de ley, tenemos una reserva absoluta en la cual todos los elementos del tributo se encuentran previstos en la norma. Y por otro lado, tenemos una reserva relativa, en donde es posible delegar la regulación de algunos elementos del tributo al Ejecutivo para que lo reglamente. Además de ello, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional número 489 del 2000, en donde nos señala que los aspectos fundamentales del tributo deben estar en la ley. Además, la ley debe ser lo más precisa posible en la regulación de dichos aspectos fundamentales, no debiendo ser necesaria la remisión hacia algún reglamento o cualquier otra norma de menor jerarquía. Por otro lado, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional número 42 del 2004, en donde nos establece la diferencia entre la legalidad y reserva de ley. Pues bien, el principio de legalidad implica la subordinación de los poderes públicos al mandato de la ley, mientras que el de la reserva de ley es un mandato constitucional sobre aquellas materias que deben ser reguladas por esta fuente normativa. Principio de legalidad. Este principio supone que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo debe estar sometida a la Constitución y no solo a las leyes. Es así que este principio garantiza el uso del instrumento normativo correspondiente por su respectivo titular y en el ámbito de su competencia. Sumado a ello, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional número 1 del 2004, en donde nos señala que el principio de legalidad en materia tributaria parte del aforismo nullum tributum sine lege previa, que se traduce como la imposibilidad de requerir el pago de un tributo si una ley o norma equivalente no la regula. Principio de capacidad contributiva, también conocido como capacidad económica de la obligación. Según Francisco Ruiz de Castilla, este principio consiste en la aptitud económica que tienen las personas y empresas para asumir cargas tributarias, tomando en cuenta la riqueza que dicho sujeto ostenta. Ahora bien, respecto de los tipos o aspectos de capacidad contributiva, tenemos por un lado la absoluta, que es la aptitud abstracta que tienen determinadas personas para concurrir a los tributos creados por el Estado en ejercicio de su potestad tributaria. Y por otro lado tenemos a la relativa, que es la que orienta la determinación de la carga tributaria en forma concreta. Sumado a ello, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional número 53 del 2004, en donde señala que el principio de capacidad contributiva es un principio exigible. No es indispensable que se encuentre expresamente consagrado en el artículo 74 de la Constitución, pues su fundamento y rango constitucional es implícito en la medida que constituye la base para la determinación de la cantidad individual con que cada sujeto puede o debe, en mayor o menor medida, contribuir a financiar el gasto público. Principio de igualdad.
se encuentra establecido de forma explícita en el segundo párrafo del artículo 74 de la Constitución, en donde se señala que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar el principio de igualdad. Ahora bien, este principio consiste en la graduación de la carga tributaria en función de la riqueza económica de los sujetos llamados a cumplir con el deber de contribuir. Sumado a ello, tenemos una igualdad horizontal en donde todos los sujetos que poseen un determinado nivel de riqueza económica tienen que soportar un mismo nivel de carga tributaria. Y por otro lado, tenemos una igualdad vertical, en donde los sujetos que poseen mayor riqueza económica tienen que soportar mayor carga tributaria, mientras que los sujetos que poseen menor riqueza económica deben soportar menor carga tributaria. Además de ello, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional número 1 del 2004, en donde nos señala que el principio de igualdad en materia tributaria se encuentra íntimamente vinculado a la capacidad contributiva, garantizando que la carga tributaria sea directamente proporcional a la capacidad económica de los contribuyentes. Debemos precisar que en igualdad ante la ley no se puede otorgar privilegios personales en materia tributaria. Aquí todos deben ser tratados por igual ante la administración. Y por otro lado, en igualdad en la ley, también conocido como el principio de generalidad, este consiste en que la norma tributaria debe aplicarse a todos los que cumplan con la hipótesis de incidencia tributaria especificada en la norma. Principio de no confiscatoriedad. Este principio se encuentra regulado de forma expresa en el segundo párrafo del artículo 74 de la Constitución, en donde señala que ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Es por ello que este principio está estrechamente vinculado con el principio de capacidad contributiva y el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Por otro lado, debemos señalar que existe una confiscatoriedad cuantitativa, en donde la base imponible es muy alta o la alícuota del impuesto resulta ser muy elevada. Y por otro lado, tenemos una confiscatoriedad cualitativa. Aquí, las actuaciones de la administración tributaria perjudican a los administrados. Este principio se basa en proteger la propiedad privada, señalando que tiene que existir una proporción razonable entre el monto del tributo y el total del patrimonio del sujeto que tiene el deber de contribuir. Adicionalmente, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional número 1 del 2004, en donde señala que se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente puede admitirse como justificado en un régimen en el que se ha garantizado constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad. Principio de respeto de los derechos fundamentales de la persona. Este principio se encuentra regulado de forma expresa en el segundo párrafo del artículo 74 de la Constitución, en donde señala que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar el principio de respeto de los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional número 1417 del 2005, en donde nos señala que no es un principio exclusivo de la materia tributaria, sino que constituye un principio del derecho en general. Finalmente, desde el punto de vista constitucional, es válido que el tributo afecte los derechos fundamentales de las personas, pero solo en grado razonable. En ese sentido, el actuar de las administraciones tributarias se tiene que dar respetando los derechos fundamentales de las personas. Gracias.